Bien, bueno, Bien. acá estamos entonces para la articulación del codo. ¿Vos querés mencionar algo de todo esto? Mm, no, de la membrana interósea va a mencionar vos. Déjame apenas mencionar acá una cosa. Dale, dale. Noten, chicos, cómo acá se articula la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito, ¿sí? Una articulación radiocubital proximal que Juan le va a aplicar. Y así inferior, cómo se articula la parte más distal del cúbito con la escotadura cubital del radio, ¿sí? Y noten que ambos están unidos con la membrana interósea que nos va a servir para dividir los músculos del antebrazo en un compartimento anterior y posterior. Nada, ahora dejo para Juan, si no me va a matar. No, tranqui. Bueno, listo entonces con los accidentes de los huesitos. Y ahora vamos con la parte que más nos gusta. Mentira, o por ahí sí a alguno le gusta, la parte de la articulación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta articulación del codo. Chicos, súper importante la articulación del codo, así tanto como el hombro y como la muñeca. Y en el miembro inferior, lo repito de nuevo, la cadera, la rodilla y el tobillo van a ser también igual de importantes. Entonces, del codo en sí tenemos que saber casi todo. Qué músculos se insertan alrededor, cómo se clasifica la articulación, cómo son las carillas articulares, cómo todo. Entonces, fíjense, en esta imagen de la derecha vemos hacia medial. Siempre reconocemos la parte medial del húmero, en esta parte por por el epicóndilo medial o epitróclea, y de ahí deducimos que este hueso hacia medial es el cúbito y este otro es el radio. Entonces, ¿qué se ve acá? Se ve la carilla articular del húmero, que se componía por dos partes. Habíamos dicho que una parte hacia medial era la tróclea y la otra era el capítulo. Y la cabeza del radio se articula con el capítulo y la escotadura troclear del cúbito se articula con la tróclea del húmero. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y además en el codo, adentro de toda esta articulación, encontramos también la articulación radiocubital o radioulnar proximal. ¿Por qué proximal? Y porque si hay una proximal, hay una distal. Y acá tenemos, como dijo Marce, una proximal y una distal. Entonces, vamos a empezar a clasificar esta articulación. ¿Sí? Primero les aclaro lo de las fositas. La fosita radial está hacia lateral porque ahí es donde choca el radio. La fosita coronoides está hacia medial porque ahí es donde choca la apófisis coracoides, coronoides, cuando nosotros flexionamos el codo. Y hacia posterior la fosita olecraniana, donde choca el olecranon. Así que esta parte, súper importante recordar las fositas. Entonces, acá yo les dejo toda una listita de numeritos que nosotros tenemos que recordar, que son las 6 preguntas que nosotros siempre vamos a hacer cuando clasificamos una articulación tan importante como el codo. Lo habíamos hecho en la parte de hombro. Entonces, ¿sí? ¿Querés decir algo, Marce? No, no, yo voy a decir, chicos, noten que son las mismas preguntas que hicimos con las otras articulaciones. Las mismas y el mismo orden. ¿Sí? El mismo Exacto, orden siempre. exactamente. Entonces, acá me gusta esta partecita porque el codo tiene un par de problemitas cuando lo vamos a clasificar que tenemos que ponernos a pensar. Entonces, primero, vamos con la parte básica que tenemos que hacer con cualquier articulación. El tipo. ¿Qué tipo de articulación? Nos referimos a cuánto se mueve. Y habíamos dicho que había tres. Ustedes ya están viendo esta listita, pueden ir respondiendo los que a ustedes les parece en el chat. Entonces, vayan respondiendo. Uno, tal cosa. Dos, tal cosa. Y ahí vamos viendo cómo va surgiendo todo porque ahora les voy a mostrar las respuestas. Entonces, el tipo. Cuando hablamos del tipo de la articulación es cuánto se mueve. Habíamos dicho que las que no se mueven nada eran las sin artrosis, están unidas. Las que se mueven un poquito eran las anfiartrosis, y las que se mueven un montón era la diartrosis. Entonces sabemos que el codo se mueve un montón, entonces va a ser una diartrosis. Ojo, porque ahí me están respondiendo compuesta. Compuesta es otra preguntita que ya la vamos a responder. Después, la segunda pregunta dijimos, bueno, se mueve un montón, es una diartrosis. ¿Y cuál es el tejido interpuesto? O sea, ¿cuál es el tejido que une a estas dos articulaciones, a estos tres huesos? Fíjense que los huesos tienen
carillas articulares cubiertas de cartílago. Entonces la gente dice, entonces es una articulación cartilaginosa. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque estos huesos, si bien están cubiertos por un poquito de cartílago, el tejido que hay en el medio es el líquido sinovial. Entonces le vamos a decir que esta articulación es una articulación sinovial, que tiene su cápsula articular, su membrana sinovial y todas las partes básicas de una articulación sinovial. ¿Sí? Recuerden, cuando nosotros vemos cartílago arriba del hueso, no siempre es cartilaginosa. Y además, todas las articulaciones que son diartrosis, piensen que tienen mucho movimiento, necesitan un líquido que les haga de lubricante. Entonces, todas las articulaciones diartrosis son articulaciones sinoviales. Ahora sí, pasamos a la parte más jodida o más difícil de la articulación del codo. Empecemos preguntándonos otra cosita de esta articulación. ¿Cuántos huesos forman esta articulación? Por ejemplo, la articulación glenohumeral eran 2 huesos, nada más. El húmero y la escápula. En este caso vemos 3 huesos. El húmero, el radio hacia lateral e inferior, y el cúbito o ulna hacia medial e inferior. Y entonces, según la cantidad de huesos, yo voy a decir que esta no es una articulación simple, sino que es una articulación compuesta. ¿Y por qué pongo este numerito de huesos antes de preguntar el género y antes de preguntar los ejes y todo esto? Porque saber la cantidad de huesos que están en esta articulación nos ayuda a pensar cuántas articulaciones hay. Porque yo digo, bueno, sí, la articulación del codo es la articulación entre el húmero, el radio y el cúbito. Bien, pero analicemos detalladamente cada carilla articular. Dijimos que el húmero tenía una carilla especial para el radio, otra carilla especial para el cúbito, y entre estos últimos dos también había otra carilla. Entonces, hay 3 articulaciones adentro del complejo articular del codo. Hay 3 articulaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que pensar en en qué forma o de qué género tiene cada una de estas 3 articulaciones. Fíjense que en el punto 4, en la próxima pregunta, yo les pongo, ¿qué género es? Y acá la respuesta no es tan fácil, porque tenemos que decir qué género tiene la articulación húmero-radial, entre el húmero y el radio, la articulación húmero-cubital, entre el húmero y el cúbito, y la radiocubital proximal. Entonces, ahí me gustaría que me vayan poniendo las respuestas. Por ejemplo, la húmero-radial, vemos que el capítulo tiene forma de pelota, de una esfera. Entonces, es una articulación de género esferoide. Ahora, la húmero-cubital es una articulación troclear. Y de hecho, ya vimos que es una tróclea articulando con una escotadura troclear. Así que si las carillas articulares se llaman de esa manera, no me sorprendería que esta sea también una articulación troclear. Y por último, la radiocubital proximal, que permite el movimiento de pronosupinación, o sea, de rotar el antebrazo, genera una rotación del radio y es una articulación de tipo trocoide. Trocoide, pivote, cilíndrica. Son todos los nombres con los que la pueden encontrar, depende por dónde lean. Trocoide, pivote, cilíndrica. La otra es troclear, húmero cubital, y la húmero radial es esferoidea, o acá me están diciendo también, en algunos libros aparece como condilia, pero quédense más que nada con esferoide. Bien, y ahora viene la parte complicada, que en realidad muy complicada no es, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos ejes de movimiento tiene esta articulación? Recordemos que teníamos 3 ejes, ¿no? Volvemos a la clase de generalidades de nuevo. ¿Y qué pasa? El codo, yo si pienso en cómo se mueve mi codo, puedo pensar solamente en un movimiento que hace. Hace flexo-extensión. Entonces, la flexo-extensión, ¿cuántos ejes requiere? Y requiere uno solo. El eje transversal, atravesar al codo con este eje y poder mover en este sentido, ¿sí? Regidos por el eje transversal.
Entonces, eso es un eje de movimiento. Che, Juan, pero, a ver, esta articulación es una articulación esferoidea, la húmero radial. ¿Por qué no se puede mover en 3 ejes esta? Porque esta es parte de todo el complejo. Fíjate que todos los huesos están pegados entre sí, o sea, están unidos y, hablando técnicamente, se dice que están acoplados. Al estar acoplados, la que tiene mayor libertad de movimiento, como la que es esferoidea, va a estar limitada por las otras. Entonces, la que es troclear, que tiene un solo eje de movimiento, es la que rige el movimiento de todo el complejo, ¿no? Entonces, ahora van a ver las respuestas. De nuevo, el género de todo el complejo del codo es una articulación troclear. Che, Juan, pero a mí el Rouvier me dice que yo puedo hacer un poquito de abducción y aducción con el codo. Eso es porque Rouvier agarró al pedazo de cadáver y lo empezó a mover así a ver para dónde se movía. Pero está separando un poquito las articulaciones. O sea, no se queden con esta parte de que tiene un poquito de movimiento leve de abducción y aducción, porque nada, no existe ese movimiento en la vida real. Quédense con que es troclear. Che, Juan, pero el movimiento de pronosupinación que hace el radio sobre el cúbito, ¿no es parte del codo? Bueno, este movimiento en particular, en realidad es un movimiento que abarca tanto la articulación radiocubital proximal como la radiocubital distal. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el movimiento de pronosupinación, tomamos al movimiento del antebrazo, no al movimiento del codo. Entonces nos queda como que es una articulación uniaxial. ¿Bien? Me pusieron multiaxial, vamos a dejar uniaxial. Y por último, entonces ya tenemos, es una sinovial, diartrosis sinovial compuesta de género troclear. La articulación húmero-radial es esferoidea, la húmero-cubital es troclear, la radiocubital proximal es trocoide o cilíndrica, es uniaxial, y por último, ¿tiene medios de coaptación? Marce, ¿vos qué decís? ¿Tiene medios de coaptación? A mí me parece que no, no sé de los chicos. Bueno, vamos a dejar ahí, a ver si la gente me responde algo ¿Puedo, sobre los medios de puedo- coaptación. puedo mencionar algo de Sí, los géneros un ratito? sí, decime. Chicos, esto de los géneros, chicos, mucha gente hace confusión con eso porque de verdad es difícil, ¿sí? Pero piensen así, en el complejo articular del codo, la verdad que vamos a tener dos tipos de géneros. Vamos a tener un género anatómico, que es el género morfológico, o sea, el género que tiene que ver con la forma de la superficie de contacto, ese es el género anatómico. Y vamos a tener un género funcional, que es cómo funciona la articulación, es el movimiento que predomina en la articulación. ¿Se acuerdan que Juan dijo que la húmero radial es esferoidea, la húmero cubital troclear y la radiocubital proximal trocoides, ¿no? Estos son los géneros anatómicos que tienen que ver con la forma de la superficie de contacto. Uno tiene forma de trocleo, otro tiene forma de esfera, otro tiene forma de cilindro. ¿Sí? Estos son los géneros anatómicos. Pero nosotros conseguimos hacer apenas flexo-extensión, ¿no? Con un complejo articular del codo. Y si vamos a analizar los géneros, el género que hace apenas flexo-extensión es el género troclear. Así que del complejo articular del codo, el género funcional, que es la manera que funciona el complejo, va a ser troclear. ¿Sí? Acá entonces tenemos que explicar dos tipos de géneros. Un género anatómico, que son el género de cada articulación por separado, y el género funcional, que es el género de todo el complejo. Bien, me encantó, me encantó. No, me recontra colgué con esta cosa, la verdad que te la robo, esta de el género funcional, te lo robo. Bien, entonces vamos a mostrar las respuestas. Acá están las respuestas: tipo diartrosis, tejido interpuesto sinovial, número de huesos es compuesta porque hay 3 huesos. El género, acá está, vamos a agregarle una F de género funcional, es troclear, y los otros, acá los tienen escritos: húmero radial es esferoide, húmero cubital es troclear, radiocubital proximal es trocoide o pivote. Los ejes decimos que es uniaxial porque su género funcional es una troclear. Y por último, coaptación, no, gracias, ya basta de
decir cosas sobre la articulación del codo. Así que ahí está. Ahora les traje un poquito de imágenes. No sé si alguien Cátedra estará 2, ojo. preparado para esto. Cátedra, toda la cátedra. Porque después les tiran una imagen así en el EBEA o les tiran en el aula virtual y los matan. Entonces, de nuevo, vamos a recordar un poquito sobre las imágenes. Nunca viene mal. Acá tenemos la forma anatómica y acá está la imagen. ¿Qué hago yo en una imagen? Primero tengo que identificar qué tipo de imagen es y lo tengo que justificar. Entonces, cuando yo veo esta imagen, a ver, Marce, ¿vos qué pensarías que es? Yo pienso que es una radiografía, ¿Por qué? porque los planos se sobreponen y, ojo chico, veo el hueso radio opaco. ¿Sí? Los planos se sobreponen y veo el hueso radio opaco. Siempre radiografía, Pero, hueso radio opaco. pero ¿por qué opaco si se ve blanquito? Porque el blanco en una radiografía se llama radio opaco. ¿Y por qué es opaco? Porque no deja pasar el rayo. ¿Es Claro, porque así? la radiografía, los rayos Ah, X, chicos, piensen que las estructuras con mayores densidad, ¿sí? No dejan pasar los rayos X. Ya las estructuras con menores densidades, como partes blandas, pasan con mayor facilidad. bien, perfecto. Entonces, ¿qué hago con esto? Puedo reconocer un montón de accidentes que ya vimos antes. El primero y principal que yo tengo que ver en el codo es el que me permite marcar si es medial o lateral. Y siempre les digo lo mismo, epicóndilo medial, y acá está el epicóndilo medial siempre sobresaliendo. Primero que nada, busquen el epicóndilo medial. ¿Por qué? Porque después en un preparado, a veces es medio complicado encontrar la parte medial y la parte lateral, lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense siempre en el epicóndilo medial, que es el que les marca dónde es medial y dónde es lateral. Y después puedo marcar un montón de cosas. Por ejemplo, acá se ve la fosita olecraniana, que está bien en el centro del hueso, ¿sí? En el centro de la epífisis. Acá está el capítulo, acá está la tróclea, y acá se ve con un poquito más de opacidad o densidad este accidente que es del cúbito, es el olecranon del cúbito. ¿Sí? Acá no se ve, obviamente porque está por atrás, pero acá lo vemos. Y acá se ve la apófisis coronoides, que la vemos acá también. Y también se puede marcar la cabeza del radio con su fosita y con la parte lateral, que también se ve acá. Y hasta incluso si vamos un poquito más abajo, podemos llegar a ver una partecita que era la tuberosidad bicipital o tuberosidad radial. Y también, obviamente, con un poquito de imaginación, vemos acá la tuberosidad cubital. Tenía una pregunta Recuerden genial cuál para es. vos, Juan, en el chat. Me mataron. A ver. ¿Cómo puedo saber si la imagen está hacia anterior o posterior? Mirá, hay una. Sabés que esto me encanta, porque estaba leyendo un manual de radiología, justo que estaba teniendo que rendir radiología, y encontré toda una cuestión importantísima sobre que en una imagen de tórax, dependiendo de la sombra que genera el corazón, vos te podés dar cuenta si es anterior o es posterior la imagen, pero todo eso nos queda como para el técnico radiólogo. Encima yo me volví loco después y me sentía como, wow, no, claro que sé. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos sobre una radiografía, hablamos sobre una proyección. ¿Por qué? Porque como están todas las imágenes superpuestas, una arriba de otra, todas las estructuras superpuestas, estamos viendo una proyección en un solo plano. Lo que me importa es saber en qué dirección estaban disparados los rayos. Ahora, si es anterior o es posterior, la verdad no se puede saber en esta imagen, a menos que tengas vos un punto externo de referencia. Por ejemplo, la imagen a veces suele tener una L de que eso es left, de izquierdo. Pero en esta imagen, por ejemplo, vos no podés saber si está sacada desde posterior o desde anterior. De hecho, hay veces cuando tenemos que dar una clase que agarramos la misma imagen y por ahí tenemos que mostrar un brazo izquierdo o un brazo derecho, agarramos, la damos vuelta y listo, porque al final termina siendo prácticamente lo mismo. Así que vos lo que decís acá es que esta es una proyección antero-posterior, o proyección anterior, o proyección posterior, o sea, desde dónde te parece que sacaron, pero nadie te va a venir a decir, ah, es anterior o posterior. No, no se puede. Bien, bueno, acá les dejamos el meme. Acá está el preparado, el dibujito, y acá está la radiografía.
Nada, yo lo vi así, me cagué de risa, lo quería poner para que se caigan un poco de risa ustedes y listo. Sí, bien, chicos, no se olviden, chicos, que los planos se sobreponen. Y es por eso que ven al mismo tiempo el olecranon y la apófisis coronoides. ¿Sí? Porque uno puede pensar, che, ¿cómo yo veo el olecranon y la apófisis coronoides al mismo tiempo si están uno anterior al otro posterior? Justamente por eso que dijiste, Juan, los planos se sobreponen. No sabemos qué es anterior y qué es posterior. Apenas sabemos que la proyección que fue hecha en la radiografía es anterior-posterior. ¿Sí? Así que no se asusten cuando vean las mismas estructuras. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner esta imagen ahora. Y en esta imagen, también lo mismo. Me van a preguntar, ok, la anterior estaba sacada desde adelante, por ejemplo, o desde atrás, no me importa, era una proyección antero-posterior. ¿Y esta qué proyección es? Esta no está sacada desde adelante. Primero ya me van a decir, che, pero acá está flexionado, no es posición anatómica. Bueno, sí, primero eso. Pero además, está sacado desde lateral. Esta es una proyección lateral. Vamos a decir que esto es anterior y esto es posterior, y acá lo mismo. Esta parte es anterior porque está flexionada y esta parte es posterior. ¿Y qué se puede ver acá y que yo quiero que ustedes puedan reconocer? Que se puede ver la articulación húmero cubital y húmero radial. Che, pero ¿cómo se puede ver si están superpuestas? Si esto es una superposición. Y fíjense en las curvitas que les voy a marcar. Primero, este huesito que vemos acá es el cúbito, o ulna. Se guarda ahí la U de ulna. Acá está el olecranon, y hacia anterior la apófisis coronoides. Y obviamente acá está la cabeza del radio, con su cuello. Entonces voy a borrar un poquitito para que ustedes puedan identificar lo siguiente. El radio está bien pegadito a esta parte del húmero, que es el capítulo humeral. Entonces, este borde que estoy marcando acá es donde articula el radio con el húmero. Y esta otra superficie, vamos siguiendo al cúbito ahora, es la superficie de la articulación húmero-cubital. Fíjense que son dos distintas y se pueden marcar en una imagen. Ahí me dicen sobre proyecciones. Las proyecciones, las más comunes, van a ser antero-posterior y eh, lateral, pero después en algunos preparados, como por ejemplo, perdón, preparados, en algunas partes del cuerpo, como el pie, van a encontrar proyecciones dorsales, o en la mano, por ejemplo, proyecciones dorsopalmares, que van desde atrás hacia adelante de la mano, pero son todos detallitos. Vos pensá, anterior y posterior o laterales, punto. Bien, ¿y acá qué pasó? Acá ya nos fuimos todos a dormir. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué estudio es, ¿Tomografía o chicos? resonancia? ¿Qué estudio es? A ver, primero, ¿cómo empezamos a deducir todo esto? Es un corte. ¿Por qué? Porque no se ve ninguna superposición de estructuras. Acá esto es un corte. Después, además del corte, hay dos tipos de imágenes que forman un corte: la resonancia y la tomografía. Y son medio parecidas entre ellas. ¿Cómo las diferenciamos? Hay un punto clave. Cuando yo veo un corte, tengo que ir a ver un punto clave. ¿Cuál es? Marce. Bien, yo justo Martina contestó resonancia y yo le pregunté por qué. Chicos, para diferenciar una resonancia de una tomografía hay algo muy clave, como dijo Juan, que es la cortical ósea. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que mirar la cortical ósea. Miren el dibujo. Esta línea que estoy haciendo, que estoy pasando la lapicera roja, noten que está negra. Y esta parte que está negra es la cortical ósea. Cuando la cortical ósea se encuentra negra, estamos hablando de una resonancia. ¿Y cómo se llama eso cuando está negro? Se llama hipointenso. Siempre que ustedes ven la cortical ósea hipointensa, es una resonancia. Es la manera que ustedes utilizan para diferenciar una resonancia de una tomografía, y es la manera que ustedes tienen que justificar cuando les preguntan. Che, ¿pero por qué? ¿Por qué es que? ¿Por ¿Por qué tienen qué que justificar está así? negrito? No, no, ¿por qué está negrito el borde del hueso? En la tomografía vemos que el borde del hueso está blanco y en la resonancia está negro. ¿Pero por qué?
Claro, ahí Porque tiene son que... dos estudios distintos, perdóname, Claro, son dos estudios distintos que tienen distinta tecnología. La tomografía es una forma de rayos X, es una forma de usar los rayos X para sacar una imagen parecida a la radiografía, pero en forma de cortes. En cambio, la resonancia, piensen que es como un microondas. ¿Qué pasa en el microondas? El microondas genera como una especie de campo electromagnético. Obviamente, el resonador magnético no es un microondas que nos calienta, pero piensen lo siguiente: cuando yo meto un vaso de agua en un microondas, el campo magnético hace que vibren las moléculas de agua y no las moléculas del vidrio, porque están unidas. Entonces, ¿qué pasa? Sale el agua caliente y el vidrio sale medio frío, o tibiecito porque ya se le pasó un poquito de calor del agua, pero sale frío el vidrio. En la resonancia magnética es lo mismo. Todos los tejidos que tengan agua van a brillar con mucha intensidad, van a vibrar con mucha intensidad. Por eso se dice hiperintenso a lo blanquito e hipointenso a lo negrito. La cortical del hueso, en este caso, que lo marca Marce como este rebordecito oscuro que tiene el hueso, se ve acá, es como el borde del vaso, porque está muy seco. Este es el pedazo de hueso compacto que forma al hueso. En cambio, en el hueso esponjoso, que se ve blanco en esta región del centro, estamos viendo médula ósea. Che, ¿y qué es la médula ósea? ¿Es como la médula espinal? No, la médula ósea es un tejido donde se forman las células de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Es todo un tejido medio pulposo, es el caracú del osobuco. No sé si alguien conocerá el corte de osobuco, donde ves el huesito bien compacto y en el medio hay tipo toda una especie de red líquida que se termina generando como una gelatina. Entonces, acá lo que estamos viendo es el borde del hueso bien negrito, no brilla con nada de intensidad, por eso se le dice hipointenso, y la médula ósea del hueso bien blanquita, o sea, brilla con mucha intensidad. Es como el agua y el vaso. me Bien, encantó el del entonces, microondas, voy a robar. ojo, ojo, porque ya me han dicho, che, pero entonces no me puedo meter un resonador porque me voy a quemar. No, esperen, chicos, esto es una cosa que no, no, nada que ver. Pero voy a robar Entonces, este ejemplo. dale, dale, no tiene marca registrada. Así que úsenlo todos, ¿sí? Si quieren después ir a preguntarle a sus viejos, por ejemplo, piensen lo siguiente: si ustedes tienen una embarazada, ¿a qué estudio la mandarían? Si tienen que hacer algún estudio. ¿La mandarían a un estudio que usa rayos X o la mandarían a un estudio que no usa rayos X? Obviamente no la van a meter en un microondas, pero el resonador es muchísimo, muchísimo, infinitamente más leve que un microondas, ¿sí? Entonces, elegiríamos la resonancia magnética para una persona embarazada. Mucho cuidado con eso. Entonces, acá, por ejemplo, podemos marcar un poco más de estructuras. Vemos de nuevo el cúbito, que ya tiene esta forma de ganchito. Acá está el olecranon, acá está la apófisis coronoides, y esta es la región articular del húmero. Y acá, por ejemplo, yo puedo decir que esto, como veo de esta región, el olecranon, esto es posterior y esto es anterior. Entonces, yo puedo distinguir un músculo, que ahora lo va a decir Marce, otro músculo, la parte anterior, profundo, y acá otro músculo, chiquitito, que está más superficial. Fíjense que este encima termina más negrito. Cuando ustedes ven negro es un tendón en una resonancia. También es parecido al hueso, es súper fibroso y con poco líquido.